Creado el Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla, deseamos obtener información sobre el mismo, para lo cual entrevistamos a dos de sus fundadores, Miguel Ángel Prado Rodríguez y José María Gómez Villalón. ¿Cuál es el Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla y cuál es su objetivo? El Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla constituye la recopilación de libros, documentos, materiales de diversa procedencia con la finalidad de dar a conocer, de divulgar la obra evangélica en nuestra tierra, las grandes cosas que ha hecho el Dios de la historia. ¿Cuándo y cómo se inició? Pues desde hace muchos años, tanto José María, que ha hecho un trabajo de investigación sobre el Evangelio en Andalucía y en algunos puntos en concreto, como particularmente a mí siempre me ha gustado archivar, guardar documentos, pero también con la colaboración de Gabino Fernández, un historiador español, y con la colaboración de Emilio Monco, pues esta es una labor que se ha venido haciendo desde hace muchos años, pero ahora ha confluido en hacer el proyecto, unificarlo, del Evangelio aquí en Sevilla y la provincia. Por lo tanto, desde hace menos de un año hay un punto donde se está centrando todo y una labor en común para llevarlo a cabo, de tener toda la documentación posible y todos los estudios posibles sobre el Evangelio en Sevilla y en Andalucía. ¿Qué contiene? Pues sobre todo la documentación histórica de dos épocas principales: la Reforma Protestante del siglo XVI y el foco que aquí en Sevilla y el entorno se vivió tanto con los frailes del monasterio de San Isidoro del Campo como con los canónigos de la Catedral de Sevilla, y también de lo que se llamó o se llama la Segunda Reforma Protestante del siglo XIX. Por cierto, es muy importante, en el fondo histórico está la colección de los 24 tomos que Luis de Usó y Río reunió en 1800 y pico, con Biffen y otros hermanos más colaborando, recuperando la obra de los reformistas españoles. Lo que Casedoro de Reina, Cipriano de Valera, Constantino, Antonio del Corro habían escrito. Ellos lo recuperaron porque no había nada al español y contamos aquí con la colección de los 24 tomos. Pero además también un trabajo que está en desarrollo, que es del Centro de la Investigación de la Memoria Histórica del Protestantismo, y se están publicando, se continúan publicando, ya hay casi 20 tomos y todos ellos están también aquí. De manera que hay una cronología que va desde el año 1000 antes de Cristo, cuando llegaron los fenicios aquí y vinieron a buscar plata y oro para Salomón allí. Una cronología de toda la historia, y principalmente doy esos dos puntos a los que he hecho antes referencia. ¿Y José María? Pues al hilo de la intervención de mi querido hermano Miguel Ángel, que hacia el final mencionó a la cronología, yo quería solo enfatizar algo acerca de esta cronología, porque se han elaborado, si no me equivoco, 5 distintas. Una ha sido una cronología secular que abarca toda la pared de lo que es el fondo histórico. Pero luego también se ha elaborado una cronología del Evangelio en Sevilla y después otras 3. Una de ellas que comprende desde el siglo I, con el primer vestigio de la cueva de Osuna, o el cumplimiento del tiempo con la paz romana de César Augusto y tal,
otras crónicas evangélicas más recientes que abarcan desde que Lutero puso las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg, y también esta es la cronología sobre la obra evangélica en Andalucía. Son 720 páginas y va en 2 carpetas de este tamaño. La otra de Sevilla es una sola, pero que está dedicada al Evangelio en Sevilla. Solamente, nada más que eso. ¿Cuáles son los documentos más antiguos? Pues tenemos 2 facsímiles de la Biblia del Oso de 1569 y la revisión de Valera de 1602. Pero estos son facsímiles. Pero después, originales, los más antiguos, tienen que ver con el principio del siglo XX. Tenemos la autorización, el original de la autorización en la Segunda República Española para celebrar cultos evangélicos en Sevilla. Los libros de cuenta de los años 1932 para acá, de la iglesia aquí. Originales de 1869, de la constitución de la primera iglesia evangélica que se abrió en España. De manera que hay una buena documentación, amplia. Pero una labor importante es la de reunir lo que muchos creyentes y muchas familias tienen en sus propios hogares, a veces fotografías, a veces revistas evangélicas o documentos evangélicos, y estamos intentando de reunir todo eso, unificarlo y que no se pierda. ¿Qué actividades se han llevado a cabo recientemente? Pues en la primera quincena del mes de marzo de este año, pues tuvimos una exposición con un material variadísimo y buenísimo sobre los hechos históricos del Evangelio aquí en nuestra tierra. Pero además de eso, tuvimos 4 conferencias. Una de ellas fue sobre Andalucía en la Biblia, otra sobre la Biblia sevillana y otra sobre la Biblia en Sevilla, y también otra donde relatamos la constitución del Fondo Histórico juntamente con sus objetivos. Después se han tenido también otras actividades, como ha sido el reconocimiento a los pastores mayores que todavía son historia viva, porque estamos hablando de personas ya de 90 años o de 80 o más de 80, en fin, hubo aquí un reconocimiento hacia ellos con diversas poesías, un reconocimiento que fue verdaderamente algo emotivo, y después hubo también una cena para todos aquellos que querían asistir. Y aparte de eso, pues ahora mismo se me está quedando la mente un poco en blanco, pero de alguna manera creo que estamos también involucrados en la colaboración esta que ya citó Miguel Ángel sobre el fondo sobre la exposición que se va a tener en el monasterio de Santiponce, en concreto en el refectorio, para celebrar este 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y hay muchas actividades también, como ya se ha dicho, incluso a veces un concierto evangélico con aires de la tierra, y no sé, quizá tenga la sensación de que me dejo algo atrás, pero en fin, por si acaso, luego Miguel Ángel podría apuntalar aquello que a mí se me haya olvidado. Gracias. ¿Cómo se puede acceder a este fondo? Me encantaría, y oramos y esperamos tener la oportunidad de poderlo ofrecer a través de Internet, donde las personas puedan acceder, pero es un trabajo que todavía no hemos podido ni iniciar. Pero el Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla está abierto físicamente para todo quien quiera, sea español o extranjero, evangélico o no evangélico, con el fin de conocer o de estudiar, y solamente hay que ponerse en contacto y pueden venir, consultar, mirar, sacar copias. Por lo tanto es abierto a toda la sociedad. Tenemos el deseo de que esto no solamente sea que conozcamos nosotros nuestra propia historia, sino poder que la sociedad y la cultura de nuestro entorno, que desconoce todo esto, se pueda difundir la historia del Evangelio. ¿Cuál es su dirección actual? ¿Y está el fondo en esta iglesia como lugar permanente?
Pues la dirección actual es la Iglesia Cristiana Oré, aquí en Sevilla, pero esto es donde hemos comenzado y desde donde esperamos contar con un espacio físico, un local destinado para este fondo. Nuestra presencia aquí es provisional, pero deseamos que tenga su propia sede donde se puedan realizar muchas más actividades y con más posibilidad de especializar por área, ¿no? Tenemos un espacio, pero esto está creciendo de manera que muy pronto vamos a necesitar bastante más. ¿Cuáles son las próximas actividades? Pues se abre una oportunidad histórica. Muy pronto en el monasterio San Isidoro del Campo, aquí en Santiponce, donde Casidoro de Reina y Cipriano de Valera eran frailes jerónimos y ellos allí conocieron el Evangelio por la lectura de la Biblia, pues el Consejo Evangélico Andaluz va a poder contar con una exposición permanente por más de un año en el mismo monasterio. Entonces nos han pedido colaboración para esta exposición, y no solamente la exposición, sino un programa de actividades. Esto nos va a llevar y nos va a exigir una dedicación importante. Pero por otra parte, José María Gómez está preparando una parte de la historia poco conocida, los primeros 4 siglos del cristianismo en la península ibérica. Y por otra parte estamos preparando otra parte de la historia también que se necesita difundir. La Segunda Reforma, especialmente el siglo XIX, cuando empezaron a venir misioneros alemanes, ingleses, americanos, y desde Gibraltar y en otros lugares, por primera vez se pudo contar con una pequeña, corta tiempo de libertad, y es importante que conozcamos qué pasó también en Sevilla y en la provincia en este siglo XIX. Y para terminar, Miguel Ángel, ¿tú quieres añadir algo? Pues a modo de conclusión, pero que es el corazón de este proyecto. Número 1 es reconocer la obra de Dios, para darle la gloria a Dios. Por lo tanto, no es lo que hemos hecho, sino lo que Dios ha hecho. Pero también porque es importante que nosotros conozcamos esto que Dios ha hecho. En el libro de Jueces dice: y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Es muy importante que esta nueva generación conozca, sepa, y nosotros mismos recordemos y sepamos que en esta tierra se ha sufrido mucho a causa del Evangelio. Muchos han pagado un precio muy alto, y es importante que tengamos reconocimiento de lo que Dios ha hecho, gratitud por lo que otros han entregado, pero de nuestra parte compromiso a que la obra de Dios siga adelante.